Muy buen día a quien nos ve en estos videos de prácticas profesionales con alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. Vamos a continuar con las exposiciones de la abogada María Alexandra Arizaga. Ella se encuentra en Ecuador y nos está apoyando con la revisión de la línea de investigación del estándar ISO 8583, mensajes originados por tarjetas de transacciones financieras. Esta seguiría la segunda ponencia, continuidad de su investigación. Si te puedes presentar, abogada, y recordarnos un poco acerca de la primera ponencia, de favor. Gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Como bien indicó, yo me llamo María Alexandra Arizaga Sanza, soy de Ecuador, de Cuenca, Ecuador, soy abogada en libre ejercicio profesional y estoy cursando la maestría en ciberdelincuencia en la Universidad de La Rioja. En mi primera exposición explicamos el marco contextual del tema de investigación, donde conocimos y definimos el estándar ISO 8583, cuál fue su estructura básica, entendiendo que este estándar ISO 8583 constituye actualmente uno de los pilares fundamentales del ecosistema financiero global al permitir el intercambio estructurado de mensajes entre adquirientes, emisores, procesadores, redes de pago y terminales transaccionales. No obstante, y pese a su adopción internacional, su arquitectura presenta múltiples vulnerabilidades derivadas principalmente de que fue concebido como un estándar de interoperabilidad y no como un modelo integral de seguridad. Esta característica ha generado un entorno particularmente atractivo para organizaciones criminales especializadas en un fraude financiero y la ciberdelincuencia, especialmente en contextos donde existen infraestructuras legacy, configuraciones inseguras o mecanismos insuficientes de protección criptográfica. En consecuencia, en este hilo de ideas que hemos venido presentando desde nuestra exposición inicial. En esta exposición lo que nos interesa es el análisis de las vulnerabilidades asociadas al ISO 8583, en el que debe realizarse una perspectiva técnica, operativa y también criminológica, entendiendo que los ataques modernos no se limitan solo al robo de información, sino también buscan comprometer la integridad completa del ecosistema financiero. Por ello es importante identificar cada una de las vulnerabilidades que hemos podido detectar a lo largo de nuestra investigación. Y la primera tenemos la vulnerabilidad estructural del estándar ISO 8583. Este es uno de los problemas de seguridad que radica particularmente en el ISO 8583, es que no incorpora mecanismos obligatorios de cifrado integral, autenticación robusta, integridad criptográfica, control de origen del mensaje y protección contra una retransmisión. Este estándar únicamente define cómo debe estructurarse el mensaje financiero, pero no impone cómo debe protegerse. Esto implica que la seguridad depende completamente de la implementación del banco o la red de pagos, del proveedor del switch o del procesador financiero o en realidad de todas las configuraciones internas que tenga cada institución. Por ello, el ecosistema financiero se vuelve muy heterogéneo y presenta distintos niveles de exposición. Encontramos las vulnerabilidades asociadas al Message Type Indicator o el conocido MTI. El MTI determina el tipo de transacción que debe ser procesada, tal como lo manifestamos en nuestra exposición anterior. Cada dígito de este message es una versión, una clase, una función y determina el origen del mensaje.
Pero si un atacante logra interceptar o manipular los mensajes del ISO 8583, puede alterar este MTI para modificar la naturaleza de la transacción. Por ejemplo, transformar solicitudes legítimas en reversos, generar respuestas falsas de autorización, alterar flujos de validación, introducir inconsistencias contables. Y esto puede provocar lo que está sucediendo en realidad: autorizaciones fraudulentas, reversos indebidos, desincronización entre el emisor y el adquiriente, pérdida financiera y evasión de controles antifraude. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden dar a este tipo de vulnerabilidades? En primer lugar, la validación contextual del MTI. Los switches se pueden validar la secuencia lógica del mensaje, la consistencia temporal, la correlación de sesiones activas, eh, el origen autorizado. También se puede implementar una autenticación mediante MAC. El MAC es un mecanismo que se utiliza para garantizar que el mensaje no haya sido alterado durante la transmisión y que realmente provenga de una entidad autorizada. La fórmula MAC significa Message Authentication Code, código de autenticación del mensaje, en donde existe una clave secreta en el mensaje financiero. La MAC funciona como una firma de seguridad del mensaje y su objetivo es verificar dos cosas: que el mensaje no se ha modificado y que el mensaje proviene de un sistema autorizado. Y esto permite detectar modificaciones no autorizadas del MTI. Encontramos también vulnerabilidades en los bitmaps, que ya fueron definidos. Los bitmaps determinan qué campos están presentes del mensaje. Entonces, un atacante puede manipular estos bitmaps con la activación de campos, con la omisión de los data elements, con la inserción de campos falsos o con los desbordamientos de parsings. Y esto es especialmente grave en implementaciones propietarias donde no existe una estandarización uniforme, donde los parsecs aceptan estructuras ambiguas o donde existen validaciones leves. Los bitmaps alterados pueden inducir errores lógicos, un bypass de validaciones, corrupción de memoria o explotación de vulnerabilidades en parses financieros. ¿Cuál puede ser unas soluciones propuestas para las vulnerabilidades de los bitmaps? Es el parsing estricto. El parsing es un proceso en el cual el sistema informático lee, interpreta y organiza los datos para entender qué significa cada parte de un mensaje o un archivo. Es decir, el parse actúa como una especie de traductor del mensaje financiero. Entonces, los sistemas deben rechazar campos inesperados, validar longitudes, verificar secuencias autorizadas e impedir estructuras ambiguas. También tenemos una segmentación lógica de mensajes. La segmentación lógica de mensajes nos permite separar mensajes de autorización, reversos, conciliaciones o mensajes administrativos. Y esto limita el movimiento lateral del atacante. Tenemos también las vulnerabilidades de los data elements. Los data elements contienen información crítica, ya lo habíamos profundizado en la exposición anterior. Estos tienen spam, montos, fechas, terminales, códigos de autorización. ¿Cuáles son los riesgos principales? En primer lugar, tenemos la exposición del PAN. El DNE2 contiene el número de tarjeta. Si el PAN es almacenado en texto plano, logs, base de datos inseguras o sistemas de monitoreo, puede ser utilizado para la clonación, carding, fraude CNP o ventas de mercados ilícitos. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se pueden dar en las vulnerabilidades de los data elements? Es, por ejemplo, la tokenización, que es sustituir el pan real por tokens dinámicos. Esto reduce el valor criminal de la información filtrada. Ya me voy a profundizar un poco más en el tema de la tokenización. Porque
existe mucha manipulación de los montos o el DN4, que un atacante puede con el PAN atacar, alterar importes, modificar divisas, cambiar decimales, introducir inconsistencias contables. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Es la integridad criptográfica de los data elements, que cada campo crítico debe balizarse mediante el hash criptográfico o el MAC que ya indicamos, o las validaciones cruzadas, o una alteración terminal del ID, que es cuando la manipulación del terminal permite ocultar el origen del fraude, simular transacciones legítimas y evadir reglas antifraude. Ante aquello, podríamos implementar el device fingerprinting, que es la huella digital del dispositivo. Es una técnica de ciberseguridad que permite identificar de manera única un dispositivo mediante la recopilación y análisis de múltiples características técnicas comportamentales. Con ello nos permite una identificación única de terminales, de hardware, de certificados, de ubicación, inclusive del comportamiento histórico de mensajería, de este tipo de mensajería que tiene el usuario. Tenemos también los replay attacks, que son los ataques de repetición, que es uno de los riesgos más relevantes que tiene el ISO 8583, que es la retransmisión de mensajes legítimos previamente capturados. En este caso, el atacante lo que hace es interceptar una transacción válida, intercepta esta transacción válida, le retransmite posteriormente y luego induce la duplicidad de cobros y autorizaciones. ¿Y qué puede facilitar este ataque? La ausencia de nonce, validaciones temporales débiles, números de secuencia predecibles o sincronizaciones deficientes. En un inicio dije la ausencia de nonces que no habíamos explicado en nuestra exposición inicial. Y el nonce criptográfico entonces es un número o un valor que se utiliza una sola vez dentro de la operación criptográfica o transacción digital. La palabra nonce proviene de la expresión en inglés number used once, número usado solo una vez. Entonces, el objetivo del nonce es evitar que un atacante pueda reutilizar mensajes legítimos previamente capturados, porque cada mensaje utilizando este nonce debe contener identificadores irrepetibles. También tenemos el timestamping, que es la marca de tiempo. Es un mecanismo de seguridad que consiste en agregar la fecha y hora exacta a un mensaje, transacción o evento digital, y el objetivo principal es demostrar cuándo ocurrió una operación, si el mensaje sigue siendo válido y evitar la reutilización fraudulenta de la información. Ello nos permite realizar una validación temporal estricta con, por ejemplo, expiración rápida, sincronización NPT segura o ventanas limitadas. También tenemos la detección de duplicidad. Este es un mecanismo de seguridad utilizado para identificar una transacción, un mensaje, una solicitud que ya fue procesada anteriormente. Monitores antifraude pueden identificar, por ejemplo, secuencias repetidas, patrones idénticos, reutilización del MTI. En estos sistemas financieros basados en el ISO 8583, este mecanismo es fundamental porque las transacciones se procesan en tiempo real y cualquier repetición puede generar pérdidas económicas muy importantes que de hecho están generando, creo que a nivel global. Encontramos también los ataques Man in the Middle o MID-M. Estos ataques representan una de las amenazas más graves para los sistemas financieros. Un ataque man in the middle o ataque de hombre en el medio ocurre cuando el atacante se posiciona secretamente entre dos sistemas que se están comunicando, bien sea para interceptar, leer, modificar o retransmitir información.
El objetivo principal aquí del atacante es hacer creer a ambas partes que se están comunicándose directamente entre sí, cuando en realidad toda la información pasa primero por el atacante. El atacante en este caso se posiciona entre el POS y el adquiriente, o entre el switch y el emisor, entre el API y el procesador, y posteriormente intercepta, modifica o retransmite mensajes. Los impactos de esto es el robo de credenciales, manipulación de transacciones, alteración de montos, desfiltración de PANs, fraudes financieros. Entonces, una posible solución a los ataques de man in the middle es el cifrado end-to-end. El cifrado end-to-end es un mecanismo de seguridad mediante el cual la información se cifra desde el dispositivo de origen únicamente para que pueda descifrarse en el destino final autorizado. Esto significa que nadie en el camino podría leer la información y aunque el mensaje sea interceptado, parecería ilegible, ya que únicamente el emisor y el receptor poseen las claves necesarias para acceder a este contenido. También tenemos el Mutual TLS. El Mutual TLS se denomina Mutual Transport Layer Security y es un mecanismo de seguridad en el que ambas partes de una comunicación se autentican mutuamente entre certificados digitales. Es decir, el cliente verifica al servidor y el servidor también verifica al cliente. Por eso se llama mutual o mutuo. Entonces se hace una autenticación bidireccional, el cliente, el servidor y los certificados digitales. Y por último, también tenemos la segmentación Zero Trust, en donde ningún componente debe considerarse confiable automáticamente. Es decir, la segmentación Zero Trust es una herramienta de ciberseguridad que divide una red o una infraestructura en múltiples zonas pequeñas y controladas bajo el principio de nunca confiar, siempre verificar. Y su objetivo principal es impedir que un atacante pueda moverse libremente dentro de la red si logra comprometer un sistema. También tenemos las vulnerabilidades en los sistemas legacy. Y gran parte de las entidades financieras aún utilizan esto. Los mainframes, los sistemas COBOL, la criptografía obsoleta o versiones antiguas del ISO 8583. ¿Cuáles serían aquí más o menos los riesgos asociados más frecuentes? Es el desinseguro, claves débiles, falta de parches y compatibilidad limitada. El problema crítico es que muchos sistemas no pueden actualizarse sin afectar la continuidad operativa, la disponibilidad bancaria y la interoperabilidad financiera, y es por eso que no se pueden actualizar fácilmente. Una posible solución a los sistemas legacy y a las vulnerabilidades de este sistema legacy es la migración gradual. Esta es una estrategia mediante la cual las instituciones financieras reemplazan poco a poco sus sistemas antiguos por tecnologías más modernas y más seguras, sin interrumpir las operaciones del banco. En lugar de cambiar toda la infraestructura de una sola vez, lo cual sería extremadamente riesgoso, la actualización se realiza de manera progresiva y controlada, y entonces se hace una implementación progresiva de AES, de HSM modernos o de APIs seguras. También tenemos la microsegmentación, que es una técnica avanzada de ciberseguridad que consiste en dividir una red de segmentos extremadamente pequeños y controlados, aplicando reglas específicas de acceso entre los sistemas individuales. Su objetivo principal es limitar el movimiento lateral de los atacantes, de pronto aislar amenazas, proteger los sistemas críticos y reducir la superficie del ataque. Es una evolución avanzada de la segmentación tradicional y uno de los pilares del modelo que comenté antes y que voy a profundizar, que es el Zero Trust. También tenemos vulnerabilidades en las APIs financieras.
Y aquí encontramos que la integración moderna entre las fintech, los bancos, los procesadores o las wallets o billeteras digitales han incrementado el uso de APIs conectadas a flujos de ISO 8583. Los riesgos identificados han sido, por ejemplo, la autenticación débil o tokens expuestos o APIs mal configuradas o explotación de OWASP. ¿Cuál sería una solución o un mecanismo de prevención frente a aquello? Son, por ejemplo, la API Gateway Seguro. Esta es una plataforma o un punto central de control que administra, protege y de alguna forma supervisa todas las comunicaciones entre aplicaciones y sistemas API. Funciona como una especie de puerta de entrada o filtro de seguridad o de pronto un control de tráfico. Y todo el tráfico hacia la API pasa primero por la API Gateway antes de llegar al sistema financiero. De esta manera se puede controlar el rate limiting, la validación, la autenticación o el monitoreo. También tenemos el WAF financiero. El WAF financiero es un Web Application Firewall, que es un sistema de seguridad especializado y protege las aplicaciones web y las APIs financieras contra los ataques cibernéticos. Este funciona con un filtro inteligente que analiza, controla y bloquea el tráfico malicioso antes de que llegue al sistema bancario. En otras palabras, revisa todas las soluciones y los comportamientos peligrosos bloqueando ataques en tiempo real. Lo que podemos conseguir es una protección avanzada contra una inyección o bots o una automatización maliciosa. También tenemos el malware financiero especializado y existen diferentes tipos de malware diseñadas específicamente para trojans o ATM o switches financieros y el objetivo de estas malware es capturar el PAM, la track data, los pin blocks o las credenciales administrativas. ¿Cuáles son los malware financieros encontrados? Es el RAM scrapping, el jackpotting, el malware ATM o el post-trojans. Y unas posibles soluciones a esto serían las hardening de terminales, que este es un proceso para fortalecer y asegurar dispositivos tecnológicos para reducir al máximo sus vulnerabilidades y dificultar posibles ataques financieros. La palabra hardening significa literalmente endurecimiento, entonces hacer que un sistema sea más resistente frente a cualquier posible amenaza. También tenemos el HSM o el Hardware Security Module, que es un dispositivo específico especializado o diseñado para generar, almacenar, proteger, administrar y utilizar claves criptográficas de forma altamente segura. En términos simples, una HSM funciona como una caja fuerte criptográfica para las claves más sensibles del sistema financiero, porque el HSM protege claves maestras, PIN keys, claves AES, certificados, claves MAC, secretos criptográficos, especialmente en bancos, switches, ATMs, POS, fintech, HSM Cloud. También tenemos la inteligencia artificial y la automatización del fraude. Y aquí, con la implementación de la inteligencia artificial, se ha transformado la ciberdelincuencia financiera. Actualmente los atacantes o los ciberdelincuentes utilizan IA para automatizar card testing, para generar phishing avanzado, para evadir motores de antifraude, analizar patrones bancarios y simular comportamiento humano inclusive. Y los ataques, por ende, se vuelven más rápidos, más distribuidos, se adaptan de una forma más sencilla y
son difíciles de detectar. Entonces, para protegernos de este inteligencia artificial para el fraude, podemos utilizar una inteligencia artificial defensiva, implementando con IA modelos de detección conductual, de machine learning, correlación transaccional, inclusive de análisis predictivo. Tenemos también la seguridad organizacional y amenazas internas. No todas las amenazas provienen solo del exterior y sí que es importante tener en cuenta de que las organizaciones financieras sí presentan riesgos derivados de los empleados, de los contratistas, de los terceros, de los insiders maliciosos. Porque a ellos se les hace más accesible el robo de credenciales o extracciones de bases de datos, el uso de sus privilegios para poder realizar alguna manipulación interna. Por ello es importante también em, implementar el Principle of Legacy of Less Privilege, que es el principio de mínimo privilegio. Es un principio de ciberseguridad que establece que cada usuario, sistema o aplicación debe tener únicamente los permisos estrictamente necesarios para su función. Es decir, a los trabajadores o funcionarios o contratistas de pronto darles un acceso mínimo necesario. También tenemos el PAM, que es el Privilege Access Management, que es un conjunto de tecnologías y políticas de ciberseguridad diseñadas para supervisar, proteger las cuentas con privilegios elevados dentro de la organización. En otras palabras, el PAM administra y asegura los accesos más accesibles y poderosos de un sistema, es decir, el control de cuentas privilegiadas. De tal forma que tendríamos una auditoría continua con el registro y monitoreo de los accesos, de cambios o de exportaciones de datos. Entonces, como hemos venido explicando, las principales formas de prevención más importante sería, en primer lugar, la criptografía avanzada. Esta constituye uno de los pilares fundamentales de la ciberseguridad financiera moderna. Esta consiste en la aplicación de algoritmos matemáticos y técnicas criptográficas destinadas a proteger la confidencialidad de datos y a garantizar la integridad de los mensajes y autenticar los usuarios de los sistemas impidiendo digamos, modificaciones no autorizadas. Los sistemas de ISO 8583 en la criptografía nos permite proteger los mensajes financieros durante la transmisión de terminales POS, adquirientes, redes de pago, emisores, procesadores financieros, y el objetivo principal es evitar que terceros puedan interceptar, leer, modificar o falsificar la información transaccional. Uno de los mecanismos más utilizados es el cifrado simétrico, donde el emisor y receptor comparten una misma clave secreta, en donde en este caso M representa el mensaje original, la K representa la clave criptográfica y el C el cifrado interno, el mensaje descifrado. Entonces, actualmente estándares antiguos como el DES han sido reemplazados progresivamente por algoritmos robustos como el AES, que es el Advanced Encryption Standard, debido a su mayor resistencia frente a los ataques criptográficos. Asimismo, se utilizan mecanismos de autentificación criptográfica mediante MAC, que es el Message Authentication Code, que permite verificar que un mensaje no ha sido alterado durante el tránsito. La criptografía avanzada también incluye gestión segura de claves, firmas digitales, certificados electrónicos, módulos de HSM o Hardware Security Modules, o el cifrado extremo, que es el E2EE, porque desde la perspectiva de la ciberseguridad financiera, la criptografía constituye la primera línea de defensa frente a ataques de interceptación, manipulación o fraude transaccional.
Tenemos también el modelo Zero Trust, que ya un poco me adelanté cuando hablábamos de las vulnerabilidades, pero es importante que este modelo represente una nueva filosofía de seguridad informática basada en el principio nunca confiar, siempre verificar. A diferencia de los modelos tradicionales donde se asumía que los sistemas internos eran confiables, Zero Trust considera que cualquier usuario o cualquier dispositivo o aplicación podría encontrarse comprometido y por ello ningún acceso se concede automáticamente. En los sistemas financieros este modelo resulta especialmente importante debido a la gran cantidad de conexiones que hay entre bancos, APIs, procesadores, fintech, redes de pago, incluso servicios en la nube. Entonces, el modelo Zero Trust exige autenticación constante, validación de identidad, verificación contextual, monitoreo permanente, control estricto de privilegios. Entre sus principios fundamentales se destaca la verificación continua, es decir, que cada solicitud debe validarse independientemente de su origen, el mínimo privilegio, cuando los usuarios solo deben acceder a los recursos estrictamente necesarios, la microsegmentación, que es cuando las redes se dividen en pequeñas zonas para limitar el movimiento lateral del atacante, y la autenticación multifactor o FMA, en la que se requiere múltiples elementos de verificación, es decir, contraseña, biometría, token, certificación digital. En este contexto del ISO 8583, Zero Trust permite reducir significativamente el riesgo de intrusiones internas, movimientos laterales, compromisos de cuentas privilegiadas y ataques contra APIs financieras. Como ya hablé también sobre la inteligencia artificial defensiva, este consiste en el uso de algoritmos avanzados y modelos de machine learning para detectar amenazas y anomalías y comportamientos fraudulentos en tiempo real. Actualmente los sistemas financieros procesan millones de transacciones por segundo, haciendo imposible que el análisis humano detecte manualmente patrones sospechosos. Lo que la IA nos permite es analizar grandes volúmenes de datos, identificar anomalías, detectar fraudes emergentes, correlacionar eventos, automatizar respuestas de seguridad. Y eso en el sistema ISO 8583, la inteligencia nos podría ayudar a detectar un card testing, un patrón anómalo de autorización, el fraude geográfico, el uso inusual de terminales, las secuencias sospechosas de MTI y los ataques automatizados. Por ejemplo, un sistema de IA puede identificar múltiples intentos fallidos consecutivos o transacciones incompatibles con el historial del cliente o cambios abruptos de comportamiento, operaciones simultáneas en diferentes países. Entonces, la IA defensiva se utiliza también en el CIEM, en motores antifraude, en EDRE, en sistemas SOAR o en detección de bots. Y su principal ventaja es la capacidad de adaptación dinámica frente a estas nuevas amenazas que siempre seguirán siendo cambiantes. Tenemos también el monitoreo continuo, que consiste en la supervisión permanente de los sistemas, redes, dispositivos, transacciones o eventos de seguridad. Su objetivo principal es detectar los incidentes de manera temprana antes de que produzcan daños significativos. Esto en entornos financieros resulta esencial debido a que los ataques pueden desarrollarse en cuestión de segundos. El monitoreo incluye un análisis de logs, correlación de eventos, tráfico de red, actividad transaccional, comportamiento de usuarios, accesos privilegiados. Y los sistemas SIEM permiten centralizar esta información y generar alertas automáticas frente a accesos no autorizados, movimientos sospechosos, transferencias anómalas, modificaciones de configuraciones e intentos de intrusión. Y esto en los sistemas de ISO 8583, el monitoreo continuo nos facilita para poder identificar más rápido el replay attack o detectar la manipulación de los data elements o localizar los patrones fraudulentos y inclusive rastrear la actividad criminal. Así permite
favorecer la trazabilidad digital y la preservación de la evidencia electrónica para cualquier investigación forense. Tenemos también la tokenización. Este es un mecanismo de seguridad que sustituye información sensible por identificadores artificiales denominados tokens. En lugar de almacenar el número real de la tarjeta o el PAM, el sistema utiliza el valor alternativo sin utilidad fuera del entorno autorizado. Esto implica que, aunque el atacante te robe la información tokenizada, no podrá utilizarla para realizar transacciones fraudulentas, porque la tokenización se utiliza principalmente para proteger los números de tarjeta, las credenciales, los datos personales, toda la información bancaria, y entre sus ventajas se destacan la reducción del impacto de filtraciones, el cumplimiento de PCI DSS, la disminución de riesgos de exfiltración y la protección de base de datos. Actualmente, empresas como Visa y Mastercard utilizan ampliamente los sistemas de tokenización para pagos móviles y para las billeteras digitales. La segmentación de redes consiste en dividir la infraestructura tecnológica en múltiples zonas independientes controladas. El objetivo es impedir que un atacante pueda desplazarse libremente dentro de una red una vez que logra comprometer un sistema. En el sector financiero, la segmentación permite aislar los switches transaccionales, los servidores críticos, los HSM, las bases de datos, los sistemas administrativos, los terminales POS. Y esta microsegmentación limita más aún la comunicación entre dispositivos específicos. Sus beneficios incluyen la contención de incidentes, la reducción de superficie de ataque, el aislamiento de malware, limitación del movimiento lateral. En ataques modernos de ransomware financiero, la segmentación puede evitar que el compromiso de una terminal afecte a toda una red bancaria, por ejemplo. Tenemos la gobernanza de ciberseguridad. Esta consiste en el conjunto de políticas, procesos, controles y estrategias destinadas a dirigir y supervisar la seguridad de la información dentro de una organización. Pero no se limita únicamente a los aspectos técnicos, sino incluye la gestión de riesgo, el cumplimiento normativo, las auditorías, la capacitación, respuestas de incidentes, supervisación ejecutiva. Y en instituciones financieras, la gobernanza resulta esencial debido al impacto económico y reputacional de los incidentes de seguridad. Una adecuada gobernanza permite definir responsabilidades, establecer controles, evaluar riesgos, garantizar el cumplimiento regulatorio y fortalecer la resiliencia operacional. Y entre los principales estándares utilizados se destacan el ISO 27001, el NIST Cybersecurity Framework, el PCI DSS o el COVID. Y desde el enfoque jurídico, la gobernanza también contribuye el cumplimiento de las obligaciones relacionadas legales con la protección de datos, seguridad financiera, la prevención del fraude y la responsabilidad corporativa. Aquí tocamos un tema importantísimo que es la cooperación internacional. La ciberdelincuencia financiera posee una naturaleza esencialmente transnacional. Un mismo ataque puede involucrar víctimas de un país, servidores en otro país, criminales en distintas jurisdicciones, criptomonedas transferidas globalmente. Por ello, la cooperación internacional constituye un elemento indispensable para combatir eficazmente el fraude financiero digital. Esta cooperación incluye un intercambio de inteligencia, asistencia judicial internacional, coordinación policial, ciberinteligencia financiera, armonización normativa de organismos como la Interpol, la Europol, el Gafi, la ONU, FIRST, Red que desempeñan un papel fundamental para la investigación de ataques, rastreo de fondos, detección de amenazas, desarticulación de organizaciones criminales,
Asimismo, los convenios internacionales como el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia nos buscan facilitar la cooperación probatoria, la preservación de evidencia digital y la persecución penal transfronteriza, porque en el ámbito financiero la cooperación internacional resulta la clave debido a que muchos fraudes vinculados con el ISO 8583 operan mediante redes criminales organizadas con ataque global. En conclusión, la protección de los sistemas financieros modernos exigen una estrategia integral basada en múltiples capas de seguridad complementarias. La criptografía avanzada, Zero Trust, la inteligencia artificial defensiva, el monitoreo continuo, la tokenización, la segmentación de redes, la gobernanza de ciberdelincuencia y la cooperación internacional constituyen los principales mecanismos de prevención frente a las amenazas emergentes que afectan a los sistemas transnacionales basados en el ISO 8583. Eh, Desde mi perspectiva, la implementación coordinada de estos mecanismos no solo fortalece la seguridad tecnológica, sino también contribuye a preservar la confianza pública, la estabilidad financiera y la integridad del sistema digital global. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, abogada, por esta presentación, por los avances de su investigación. Muy importante mencionar que esta es una norma, pues, muy técnica, es prácticamente un protocolo de comunicación entre sistemas. Entonces, derivado de este análisis de vulnerabilidades, observamos que necesita tener otros complementos que pueden ir desde la encriptación, modelos de seguridad, inteligencia artificial defensiva o inclusive modelos de gestión de seguridad más amplios, como podría ser el ISO 27001 o las normas NIS, etcétera. Eh, a usted, abogada, como ahora maestrante en ciberdelincuencia, espero le haya servido esta investigación como para ampliar el conocimiento de la arquitectura, la seguridad y la complejidad de un sistema bancario. ¿Qué me puede comentar al respecto? Justamente esto me ha servido para darme cuenta de que no solo se debe identificar, bueno, es necesario identificar las vulnerabilidades, pero sí que debemos identificar las formas de protección y de prevención y de cómo implementar eh, todos los mecanismos que fueron analizados para poder fortalecer de alguna manera la seguridad financiera, en este caso, que es uno de los delitos que más se cometen, al menos en el Ecuador y en México que he podido revisar, se cometen casi a diario. Entonces sí que es importante, inclusive para el valor probatorio en momento de juicio, en donde el atacante puede, o sea, en donde existe la vulnerabilidad en el sistema como para que nosotros podamos pedir evidencia frente a esa vulnerabilidad del sistema técnico. Correcto, sí, perfecto. Pues justo como parte de la tercera ponencia que va a realizar, que es ya la última, el cierre del tema, ¿considera conveniente, abogada, que pueda comentarnos de cómo los casos Sí. que lleva con respecto a ciberdelincuencia, a partir de esta investigación, se han visto ampliados o le han permitido redireccionar o reenfocar el caso? ¿Cree que nos pueda mostrar en la última presentación algo al respecto? Sí, 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 seguro. Es más, estaba ya preparando mi tercera ponencia justamente en eso. En Claro, un caso práctico que estoy llevando yo, bueno, son algunos casos de algunas personas, pero más o menos lo mismo. El hecho claro. delictivo, digamos, es lo mismo. Y cómo este análisis me está sirviendo, porque el caso todavía está eh, bastante largo como para terminar, pero cómo me está sirviendo Claro. para cooperar con Fiscalía y poder conseguir identificar a quiénes son los atacantes. Perfecto, pues nos sería de mucha utilidad a todos y bueno, para que también nos complemente
cómo ha empleado justamente esta investigación en su labor diaria. Pues muchas gracias, abogada. No sé si guste agregar algo más en No, ese nada último. más. Muchísimas gracias a usted por su atención y bueno, lista para la siguiente entrega. Perfecto. Pues muchas gracias. Entonces con esto terminamos el video y nos vemos en la siguiente presentación. Gracias. Muchísimas gracias.